Gracias te damos, Dios de misericordias, Dios de bondad, Dios de amor, Dios que nos has salvado y nos has perdonado a través de Jesucristo, tu Hijo amado, derramando su sangre preciosa por nuestras vidas. Gracias, Señor, porque ya te alabamos, ya te exaltamos. Y ahora queremos, Padre, escucharte a ti. Tú ya nos escuchaste a nosotros. Ahora queremos escucharte a ti. Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Háblanos, Dios, que sea tu palabra la que nos edifique, que sea tu palabra la que nos aumente la fe y que al salir de este santo lugar, salgamos de este santo lugar llenos de tu palabra, pero para hacer sermones vivientes allá afuera, para hacer predicaciones vivientes allá afuera, Padre. Que vivamos tu palabra, que obedezcamos tu palabra, que practiquemos tu palabra, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor antes de ocupar nuestro lugar en Filipenses. Quiero otra vez ocupar el texto de hace 8 días, amén, acerca de este tema que vamos a aprender después de alabar al Señor. Capítulo 1 de Filipenses, hermanos, en su versículo número 6, que dice así: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Filipenses 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Ocupen sus lugares, por favor, hermanos. Creo menester hablar de estos temas, hermanos, como cristianos. Alabe al Señor. Y dice aquí la palabra del Señor que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiero solamente como recordatorio dar un repaso de lo que vimos hace 8 días acerca de los procesos de Dios. A veces nosotros no entendemos los procesos de Dios. Y una de las definiciones, hermanos, que yo encontré hablando de los procesos de Dios es que es el trato que Dios nos da. Sí, es el trato que Dios nos da a nuestra vida cristiana para llegar a la madurez y para entender sus propósitos. Son tiempos en donde Dios trata con nosotros, a veces aún en situaciones que nosotros no conocemos y que no entendemos. Y hace 8 días les hablé que en el proceso hay 2 cosas que tenemos que entender. Primeramente, uno, que Dios es soberano. Amén. Que Dios es soberano. Y hablando de la soberanía de Dios, alabe el Señor, anoté algunas citas ahí, por ejemplo, rápidamente así en Daniel 4:35, alguien que lo lea por favor, Daniel 4:35, libro del profeta Daniel, capítulo 4, versículo 35. Esa cita no lo di hace 8 días, pero hoy lo quiero compartir, hablando de los procesos de Dios, hermanos. Vamos a ver ahorita muchos asuntos de esto, pero dice aquí, hermanos, este pasaje de Daniel 4:35. ¿Alguien que lo lea, por favor? Hermano Juan. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra no hay quien detenga sus manos y le diga, ¿qué haces? ¿Se da cuenta? Y no hay quien detenga sus manos y le digan, ¿qué haces? ¿Por qué? Porque Él es soberano, hermanos. Si no entendemos esto en los procesos de nuestra vida cristiana, hermanos, no vamos nosotros a entender lo demás. Es necesario entender
primeramente que Él es soberano. Si Él nos creó, es porque Él quiso crearnos. Amén. Y lo otro que también hay otra cita en Job 42:2. Por favor, hermanos. Job 42:2. Cristo vive. ¿Qué dice Job 42:2? Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Amén. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Alabe el Señor. Miren, hermanos, aquellos que no hemos entendido un poco, o mejor dicho, mucho de esto, acerca del tema de la soberanía de Dios. Y yo estaba leyendo en un libro que dice que la soberanía de Dios, perdón, se refiere al derecho que tiene Dios a su creación. Sí, Él tiene derecho a gobernar, tiene derecho a presidir, y Él tiene derecho, hermanos, a hacer lo que Él desea hacer en su creación. Pasamos al Señor. Y cuando nos referimos que Él es soberano, estamos entendiendo también que Él es poderoso y que tiene autoridad. Alaba el Señor. Hasta el punto, hermanos, de anular todos los demás poderes y autoridades. Dios es soberano. Amén. Es supremo, es todopoderoso. La soberanía de Dios, hermano, es su reino absoluto y activo y continuo sobre los cielos y la tierra y el infierno mismo. La soberanía de Dios también es su derecho indiscutible, hermanos, de gobernar todo lo que Él creó. Alaba el Señor, como Dios por su libre ejercicio de su supremo derecho. Dios gobierna sobre todos con majestad y sin obstáculos. Si alguno de nosotros piensa que Dios está pasivamente en todo lo que sucede en el mundo, no es así. Dios no está pasivamente, Dios no está así como que se le olvidó esto, como que se le olvidó lo otro, no. Y es algo que nosotros no entendemos en los procesos, hermanos. Él tiene derecho en usted y en mí. Gloria a Dios, gloria. Él tiene derecho en su vida, en mi vida. Y no solamente, perdón, en nuestra vida, sino en lo que tenemos. ¿Sí dice amén o no dice amén? Como que no nos gusta esa cosa, ¿verdad? Que Dios gobierne nuestra vida y no solamente en mi vida, sino en lo que usted tiene. Pero cuando no comprendemos los procesos, hermanos, pues estamos negando también que Dios es soberano. Recuerde, y aquí hay un pensamiento de un teólogo, hermanos, me gustó este pensamiento. Y cierra todo lo que es la soberanía de Dios. Y dice lo siguiente: Dios siempre hace lo que Él quiere. Cuando Él quiere, donde Él quiere, con quien Él quiere y de la manera que Él quiere. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Y si no entendemos esto en los procesos de Dios, hermano, sí, yo sé que hay pecado, sí, yo sé que hay maldad, pero ¿saben? La palabra misma de Dios dice que Dios, a pesar de todo lo que sucede en el mundo, Dios cumplirá sus propósitos en los suyos, en sus hijos. Amén. Y para que sus propósitos se cumplan en sus hijos, pues tiene que haber procesos. Lo segundo, fuimos hechos por Él, que ya lo explicamos hace 8 días. Fuimos hechos, hermanos, alabe al Señor, por Él. Ahora, voy en el tercer punto que hoy quiero compartirles. ¿Por qué los procesos en la vida del cristiano
deberían de ser importantes? ¿Por qué los procesos en la vida de usted, en mi vida, deberían de ser importantes? Alaba el Señor. Cuando hablamos de este tema, hermanos, surgen muchas preguntas que muchos no comprendemos y que muchas veces nos llena de frustración. Alaba el Señor. Y si Dios conoce la ruta directa hacia donde nos quiere llevar, ¿sabe cuál es la pregunta que a veces hacemos nosotros, hermanos? Y son preguntas hasta que yo considero, porque yo también lo llegué a formular, que son preguntas que me hacen entender que me hace falta fe. Y es cuando preguntamos, ¿por qué Dios me permite pasar por este problema? ¿O por qué como cristiano Dios no me da lo que necesito y tiene que pasarme por un camino difícil para obtenerlo? ¿No sé si usted se ha preguntado eso? ¿Sí estamos aquí, hermanos? ¿Por qué nos lleva por caminos tan difíciles que nos hacen creer que andamos perdidos o que nos hacen creer que Él ya nos abandonó? Y luego decimos, ¿por qué no nos lleva directo por la vía rápida para llegar a una meta, para llegar a un propósito? Por ejemplo, la salud. ¿Por qué a veces Dios permite que nos enfermemos? ¿O por qué a veces Dios permite que nuestra salud, en vez de ir mejorando, a veces como que nos vamos disminuyendo? Es solamente un ejemplo en cuestión de la salud, en cuestión de la familia, en cuestión de la economía, en cuestión de muchos asuntos, hermanos, que nosotros en realidad no entendemos el porqué de las cosas. Pero lo que leímos hace 8 días en Romanos 9, y lo recalcamos, hermano, alaba el Señor. Y aquí tengo anotado, hermanos, Romanos 9. Cuando el alfarero está trabajando en el barro, nosotros somos creados por Dios y somos el barro en las manos del alfarero. Alaba el Señor. Por eso, la cita que estamos leyendo, hermanos, lo que dice el apóstol Pablo a los Filipenses, dice que el que comenzó la buena obra, ¿cuándo? ¿Cuándo empezó el Señor la buena obra? Cuando empezamos a creer en Él, cuando nos entregamos a Él, cuando lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, cuando decidimos seguir su camino. Él tomó nuestra vida. ¿Y sabe lo que le dijimos a Dios? Señor, haz lo que tú quieras de mí. ¿O no? Al menos, como cristianos, le cedimos los derechos a Dios. Le cedimos todo lo que somos nosotros a Dios. Y Él como soberano dijo, te voy a tomar en mis manos. Pero vienes quebrantado, vienes golpeado, vienes con dolencias, vienes con estas experiencias, vienes con lo otro, yo te voy a moldear. Y sabe, es ahí cuando Él empieza a trabajar en nosotros, como el alfarero al barro. Y Él empieza a formarnos, y Él empieza a trabajar en nuestras debilidades, en nuestro carácter, en nuestras faltas, en todo lo que tengamos, hermano. Y sabe, es ahí cuando nosotros levantamos nuestra voz y le decimos a Dios, ¿qué haces? ¿Qué haces, Señor? ¿Por qué me permites pasar por este fuego? ¿Por qué me permites pasar por estas aguas? ¿Por qué me permites pasar por esta experiencia que no esperaba? Señor, ayúdame. Y ahí, en esos momentos, empezamos nosotros a flaquear, empezamos a dudar, empezamos, hermanos, a querer regresar al lugar pasado donde nos encontrábamos. Alaba el Señor. Pero, hermanos, ¿sabe? En nosotros hay algo que tenemos que entender.
Estamos en las manos de Dios. Y posiblemente en la vida de alguno de nosotros, las cosas en la vida como cristianos no están saliendo como nosotros quisiéramos. ¿Quién le dijo a usted que la vida cristiana es un lecho de rosas? ¿Un miel sobre hojuelas? ¿O una luna de miel eterna? ¿Sí? ¿Hay luna de miel? Sí. Pero hay pruebas, hay luchas, hay necesidades. Y sí, hermanos, es una grande bendición ser hijos de Dios. Y la vida más hermosa que podemos llevar en la tierra es ser hijos de Dios, ser ciudadanos del cielo. Amén. Llevar en nuestro cuerpo las marcas de Cristo para que también la gloria de Cristo se manifieste cuando el día que estemos allá. Pero es necesario, dice el apóstol Pablo, que a través de muchas pruebas y muchas aflicciones entremos al reino de los cielos. Porque saben, como cristianos hemos sufrido dolor, sufrimientos, escasez, soledad. Parecería que todas las cosas están en nuestra contra, alabe al Señor. Pero el texto que hemos leído en esta hora dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, esa obra de perfeccionarnos, esa obra, hermanos, en el cual sus propósitos se van a cumplir, pero no a nuestro tiempo, hermanos, sino al tiempo de nuestro Señor y Dios Todopoderoso. Pero esa obra que ya comenzó el Señor, esa obra que muchas veces nosotros no entendemos, esa obra que muchas veces nosotros, hermanos, quisiéramos renunciar, Él ya lo comenzó, alabe al Señor. Esa obra que empezó con la salvación, pero no se quedó ahí usted en la salvación, porque es necesario que usted y yo seamos perfeccionados, hermano, para llegar a la imagen del varón perfecto. Aquí hay una palabra clave, hermanos, en los procesos, y es perfección. Amén. ¿Qué es perfección? La palabra perfección dice, hermano, una persona perfecta es una persona que está alcanzando purificación y santificación y hermano, y está llegando al nivel que Dios está pidiendo, hermano, que es a la estatura del varón perfecto. Pero mientras estemos aquí, usted y yo todavía no hemos llegado a la perfección al 100%, como ya lo hemos repetido muchas veces antes. Pero estamos creciendo a la perfección. Ya no somos los mismos cristianos de hace 5 años. Ya no somos los mismos cristianos de hace 10 años, si es que usted tiene más de 10 años. Ya no somos los mismos cristianos de hace 20 años, si aquí hay cristianos que tienen 20 años. ¿Por qué? Porque el Señor nos está perfeccionando a través de los procesos. Alabe al Señor. En nosotros los procesos son igualmente importantes como lo fue en la vida de una persona que quiero hablar de esta persona llamada José. José, ¿cuántos de ustedes han escuchado o han leído de José? En Génesis. Y ahorita vamos a Génesis, por favor. Vamos a Génesis y vamos a ver algunos puntos de los procesos que Dios puede usar en usted y en mí, tomando en cuenta la vida de José. Alabe al Señor. Cristo vive. Vamos a Génesis, hermanos. Cristo reina. Génesis 37, 5 al 11. Dice así. Génesis 37, 5 al 11. Dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. He aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo,
he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Podemos ver una vida, podemos ver una historia real de cómo los procesos de Dios, hermanos, aunque no los entendamos, son necesarios. Alaba el Señor. José, llamado el soñador, él, por medio de los procesos, aprendió a conocer más a Dios. Él, por medio de los procesos, aprendió, hermanos, a confiar, a depender de Dios, a vencer la tentación. Le enseñó a esperar en el tiempo perfecto de Dios. Le enseñó, hermanos y hermanas, a perdonar. ¿Sabe por qué? Porque era necesario que a través de los procesos José aprendiera a hacer lo que fue por la gracia de Dios. Ahora, ustedes saben la historia de José. ¿Qué pasó, hermano, con José? ¿Qué pasó con este varón? Alaba el Señor. En nosotros los procesos son igualmente importantes para Dios. En nosotros, hermanos, como lo fue la vida de José. Y hoy vamos a ver algunos puntos, hermanos. ¿Por qué los procesos de Dios son importantes? ¿Por qué a veces Dios permite que usted y yo pasemos por tiempos difíciles, por tiempos complicados, por tiempos de tentación, por tiempos, hermanos, de desesperanza, por tiempos en donde tenemos que aprender a confiar y a esperar en Dios? ¿Sabe? Muchos de nosotros no entendemos esto, pero ¿sabe? Hay algo importante que queremos que veamos en esta hermosa tarde. Los procesos en el Señor, o los procesos del Señor, hermanos, nos dan lecciones espirituales. Amén. Estas lecciones espirituales son muy valiosas. Y a través de estas lecciones espirituales nos permiten, hermanos, conocer más al Señor y más la voluntad del Señor. Vamos a leer Isaías 48, 17, por favor. Mire, Isaías 48, 17. Ya estoy dando algunos puntos, hermanos, por el tiempo me lleva, y voy a tratar de aterrizar lo más que pueda, hermanos, los puntos. Isaías 48, 17, dice así la palabra del Señor. Dice: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Y vean las dos partes que me gustan mucho. Te enseña provechosamente. Cada proceso, hermanos, es una enseñanza que nos da un aprovechamiento vital. Amén. Y luego nos dice la última parte. Dice que te encamina por el camino que debes seguir. Ahí están los procesos. ¿Sí me entiende? ¿O sí entendemos? Los procesos durante el camino deben de ser provechosos, hermanos. Alaba el Señor. El Señor nos enseña provechosamente, pero tenemos que saber que los aprendizajes no solamente vienen, hermanos, cuando estamos tranquilos, o cuando estamos solamente escuchando. No, los aprendizajes vienen en las pruebas, vienen en las dificultades de la vida, vienen, hermanos, en las tempestades de la vida. Alaba el Señor. Y es que en esos momentos que el Señor nos enseña a confiar en Él, a depender de Él. Alaba el Señor. Nos enseña a esperar en sus promesas, a esperar en su provisión y a esperar en sus respuestas. Son en esos tiempos en que el Señor nos enseña, hermanos, el valor de la adoración,
el valor de la paciencia, el valor de la alabanza, alaba al Señor. Son en esos procesos que el Señor nos enseña a depender de Él. Son en esos procesos que el Señor nos enseña a desarrollar nuestra comunión y nuestra relación con Él. Si nosotros no aprendemos eso, entonces dígame usted que estamos aprendiendo en los procesos. Por eso Jehová nos dice a usted y a mí, y lo vuelvo a leer, te enseña provechosamente cada proceso, cada episodio que como cristianos vivimos en el camino de los procesos. Tienen que enseñarnos, hermanos, a adorarle más. Tienen que enseñarnos a alabarle más, a depender más de Él, a confiar más en Él, y a que nuestra comunión y nuestra relación crezca más con Él. Si no hemos aprendido eso, entonces usted no ha entendido los procesos, o no hemos entendido el porqué de los procesos. A veces nos quejamos más de la cuenta. Ay, Señor, ¿por qué esta enfermedad? Ay, Señor, ¿por qué me corrieron del trabajo? Ay, Señor, ¿por qué no tengo trabajo? Ay, Señor, ¿por qué no me alcanza el dinero? Bueno, ¿quiere enseñarle algo al Señor ahí? Cada episodio de la vida, hermanos, es un proceso. Señor, ¿por qué mi hijo no me obedece? ¿Por qué mi hija? ¿Por qué mi esposa? ¿Sabe? Ore a Dios para que el Señor le enseñe algo provechoso en eso que está pasando. En eso que usted está pasando en la vida. Hay algo provechoso, alabe al Señor. Porque estamos en el camino de los procesos. El Señor nos permite comprender su voluntad, hermano, en los cuales debemos entender el camino que debemos seguir, la decisión que debemos tomar. En el Salmo 34, hermano, hay una verdad tremenda en esto de los procesos en el camino. Vamos al Salmo 34, hermanos, y vea cómo el Señor tanto nos enseña, hermano, pero a veces no entendemos esto. Alaba el Señor. Salmos 34, Cristo vive. Él está aquí con nosotros, alaba el Señor. Y dice el Salmo 34, hermanos. Dice el versículo 11, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tu labio de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. ¿Qué tenemos que hacer en el proceso? ¿Cuáles, hermano, las actitudes que debemos de llevar a cabo en el proceso? Si nosotros en los procesos nos quejamos, si nosotros en el proceso no guardamos nuestra lengua del mal y nuestros labios de hablar engaño, pero dice aquí la palabra del Señor, Él nos enseña el temor, Él nos enseña el camino, alaba el Señor, de tal manera, hermanos, que en esos procesos el Señor nos tiene que enseñar algo provechoso y aprendemos a madurar, porque el punto esencial es la perfección. Alaba el Señor. Número 2, en los procesos el Señor nos pule y nos purifica. Amén. El Señor nos pule. ¿Qué debe de pulir en nosotros? Muchas áreas que ahorita voy a compartirles. Pero el Señor nos pule. El Señor nos purifica. Vamos a Malaquías 3. Alaba el Señor. Malaquías 3. Cristo vive. Alabemos al Señor. Capítulo 3 de Malaquías. Vea lo que dice el versículo 3. Malaquías 3:3. Alabe al Señor. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia.
Alaba al Señor. Dice aquí algo importante. Algo, hermano, que el Señor usa en los procesos. 1, nos pule. 2, nos purifica. ¿Qué pule el Señor? 1, nuestra fe. El Señor pule nuestra fe. Y para que nuestra fe brille y nuestra fe sea una fe preciosa, una fe maravillosa, tiene que pasar, hermanos, a veces por los procesos. Pule nuestro carácter. No solamente nuestra fe, sino nuestro carácter. A veces el carácter, hermanos, en el cual llegamos a los pies de Cristo, es un carácter que debe de ser transformado al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Alaba el Señor. Y también, hermano, como tercer punto, nos purifica. Ahora, quiero contarles esta historia, hermanos, que encontré. Y terminamos, hermanos, este tema por hoy. Había un grupo de mujeres reunidas, cristianas, en un estudio bíblico semanal. Mientras este grupo de mujeres leía este pasaje, Malaquías 3:3, que dice: y se sentará para afinar y limpiar la plata. A estas mujeres les llegó a su corazón y les intrigó esto. O sea, ¿cómo es esto? Que alguien se sienta y como dice aquí, afina y limpia la plata. Porque así dice: y se sentará para afinar y limpiar la plata. Y ellos en gran manera se preocuparon, empezaron a investigar qué significaba esta expresión: afinar y limpiar la plata. Alaba el Señor. Entonces, unas de ellas acordaron a visitar un platero. Y en esa semana, pues, unas 2, 3 mujeres del grupo de los estudios fueron a visitar a un platero. Arreglaron una cita con el platero. No le mencionaron al platero pues el propósito de su visita. Simplemente le contaron que tenían curiosidad de cómo se purificaba la plata. Llegaron a la cita. El platero lo recibió con amabilidad. Mientras ellas observaban al platero sostener la pieza de plata sobre el fuego, dejándolo calentar intensamente, él les explicaba que para afinar la plata debería de ser sometida en medio del fuego, donde las llamas arden con más fuerza, y así sacar las impurezas de la plata. En esos momentos, una de ellas imaginó a Dios sosteniéndolos en un lugar así como el platero. ¿Sí? Se imaginaron a Dios agarrando a uno de sus hijos, purificándolo en el fuego de las pruebas, en el fuego, hermanos, de los procesos. Pero no fue todo eso, o eso no fue todo, sino que ellos se dieron cuenta, hermanos y hermanas, que el platero estaba tan atento a lo que estaba haciendo. Estaba tan atento, sentado, hermanos, cómo estaba tratando la plata. Y hubo una pregunta al platero: si era cierto que el platero debía de permanecer sentado durante todo el tiempo que la plata era refinada. Y él respondió: sí, es necesario que yo no me quite de aquí, que yo siga aquí sentado mientras tenga yo la plata en mi mano, mirándolo fijamente hasta que la plata quedara purificado en el fuego. Pero surgió otra pregunta, y le dijo una de ellas: ¿cuándo usted se da cuenta que la plata ya está bien refinada? Y le dijo el platero: muy fácil, cuando yo puedo ver mi imagen en la plata
y se refleja de una manera maravillosa, es cuando me doy cuenta que ya la plata está refinada. Alabamos al Señor. Si hoy usted siente el calor del fuego, si hoy siente el fuego de la prueba, si hoy siente, hermano y hermana, que está en una prueba difícil, recuerde, el platero está sentado mirándolo a usted. No va a voltear su mirada a otro lado más que en usted. Ahí está el Señor purificando su carácter, purificando su fe, y no se parará de ahí, hermano y hermana, hasta que termine en usted. No se parará hasta que vea en usted el carácter reflejado de Cristo en usted. Alabe al Señor. Alabe al Señor, hermanos. Tenemos que reconocer que en nuestra vida hay algunas cosas que tienen que ser quitadas. Hay algunas cosas que tienen que ser limpiadas. Hay algunas cosas que tienen que ser purificadas. ¿Hasta qué? Hasta que nuestra vida refleje al Señor. Pero también tenemos que reconocer, hermanos, que nosotros solo no podemos limpiarnos. Y es por eso que el Señor nos hace pasar por esos procesos en los cuales, como así veíamos en la vida de José. Y usted se sabe la historia de José. Odiado por sus hermanos, vendido por sus hermanos por odio, tentado por una mujer de un hombre llamado Potifar, echado a la cárcel, pasando por experiencias, hermanos, tan difíciles en su vida, y quizá José no comprendía lo que estaba viviendo. Él aún tenía el don, hermano, de la ciencia cuando le interpretó 2 sueños a 2 personas en la cárcel. Todo lo que José pasó, todo lo que José, hermano y hermana, pasó en su vida, a lo mejor son experiencias que nosotros quizás no hemos pasado, pero al final de cuentas lo que yo le quiero decir es que las experiencias que usted pasa no han pasado desapercibidos en la voluntad de Dios. Que lo que usted está pasando, aún en lo bueno, en lo malo, aún en las experiencias negativas, aún lo que usted no entienda, porque José quizás nunca entendió el por qué sus hermanos lo odiaban. Quizás José nunca entendió el por qué sus hermanos de tanto odio lo vendieron a unos ismaelitas. Quizás, hermano, José estaba en Egipto y quizás lloraba porque, hermanos, sus hermanos lo odiaron y sus hermanos no lo querían. Y él a lo mejor se preguntaba y decía: Señor, yo no entiendo esto, pero hay una verdad en esto, hermano. Yo quiero que usted se ponga de pie, porque está en la Biblia, allí en Génesis, y hay una verdad de esto. Alabe al Señor, que José pudo reconocer, hermano, quién estaba detrás de todo esto. Y es que no eran sus hermanos, es que no eran los ismaelitas, es que no era la esposa de Potifar o Potifar mismo. Y 4 veces, hermanos, José repite lo siguiente en Génesis 40, póngase de pie, alabe al Señor. Es algo que quizás no entendamos, pero si usted está aquí, mire, hermano, si estamos aquí pisando este suelo, a lo mejor usted nunca se imaginaba que iba a estar aquí, pero ¿sabe quién lo trajo aquí? Dios. Quizás usted o yo venimos de muchos lugares. Yo vengo de un estado muy lejos. Yo nunca pensé en pisar este piso aquí, pero vean lo que dice Génesis 40 para terminar. Alabe al Señor. Es Génesis 45, perdón, hermanos. Génesis 45. Dice así: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos:
yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque ¿para qué? Para preservación de vida, ¿qué? Me envió Dios delante de vosotros. Alabe al Señor. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en las cuales ni habrá arada ni siega. Y veas el 7: y Dios me envió delante de vosotros para preservarnos posteridad sobre la tierra y para darnos vida por medio de gran liberación. Así que no me enviasteis acá vosotros, sino que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Daos prisa, ir a mi padre y decirle: así dice tu hijo José, que Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí y no te detengas. ¿Cuántas veces pronunció José fue Dios? 4 veces. ¿Por qué? Porque él entendió los procesos, hermanos. Porque él entendió que Dios lo estaba preparando para el futuro de algo que iba a venir. Dios no nos va a hablar de nuestro futuro, hermano. Pero si estamos en los procesos y la voluntad de Dios, el Señor va a cumplir su palabra como Él dice. Él soñaba los sueños. Él soñaba, pero él no entendía nada, hermanos. Es que Dios quiere que, aunque no entendamos nada, Él quiere que sigamos confiando y esperando en Él. Y que los procesos que vengan, hermano, a nuestra vida, siempre nos van a enseñar. Siempre nos van a enseñar, hermanos, que es Dios el que nos ha traído hasta acá. Es Dios el que nos ha traído hasta acá. Es Dios el que lo ha protegido en muchas experiencias difíciles. Es Dios el que lo ha traído hasta acá, hermano. Créale a Dios, crea su palabra, crea sus promesas. Es Dios. Si usted ha estado enfermo, es Dios el que le ha ayudado para seguir hasta acá. Hace 3-4 años yo tuve un accidente, hermanos. Lo pasaron hasta en el Face, mi accidente. Y saben, yo alabo a Dios porque había un árbol ahí, que si ese árbol no estuviera ahí, yo me hubiera ido al río. Y era un río hondo. Y cuando mi hermana me dijo: tu coche estaba como si alguien hubiera puesto ahí el coche en el árbol, dije: no, mi hermano, no, es que fue Dios el que me lo puso ahí. Es Dios el que me protegió aún en ese accidente, hermanos. Desde esa experiencia, todo lo que hemos vivido, siempre le atribuyo: Señor, tú eres el que me has permitido pasar por aquí. Tú eres el que me has permitido pasar por esta experiencia. Y aun cuando perdí mi padre, cuando perdí mi madre, yo le dije: Señor, ha sido tu perfecta voluntad el llevártelos. Ha sido tu perfecta voluntad, porque eres tú, Señor, el que me guías, el que me ayudas en el camino de los procesos. Es Dios, hermanos. Es Dios. Dele gracias a Dios en esta hermosa tarde. Dígale: Señor, si tú me has permitido pasar por momentos que no entiendo, porque hay cosas que no va a entender, hermano. Hay cosas que no va a comprender, hermana. Hay cosas que usted y yo no vamos a comprender. Pero al final, hermano, vamos a ser como José. Ha sido Dios. Ha sido Dios el que hasta aquí le ha ayudado, hermano. En sus hijos, en su esposa, en su esposo, en su trabajo, en su salud. Ha sido Dios. Ha sido Dios, hermano. Por eso levante su mano si usted desea. Y cierre un momento sus ojitos, por favor. Y platique con Él. Dígale: gracias porque hasta aquí me has traído. Hasta aquí yo no entiendo el futuro. Yo no entiendo las cosas, Señor. Pero tú hasta aquí me has traído.
Porque tú hasta aquí me has enseñado que estás conmigo. No me has dejado. Aún en las pérdidas, aún en esas pérdidas que no he entendido, aún en esas cosas que no entiendo, Señor, en esos procesos que son en algunas dolorosos, en algunas preocupantes, en algunas que no sabemos la respuesta. Así como José, quizá él no sabía la respuesta, pero él nunca dejó de confiar en ti, Señor. Y la misma palabra dice que Jehová estaba con José y todo lo que hacía José prosperaba. ¿Por qué? Porque tú estabas con él, Señor. Porque tú estabas con él. Si alguien está pasando en proceso, Señor, ayúdales. No los dejes. Sostén sus vidas. Guárdalos. Enséñales, Señor, a través del proceso. Enséñales a través de esos procesos, Señor. Tú conoces cada corazón. Tú conoces cada vida. Señor, muéstrales tu gracia. Muéstrales tu fortaleza. Fortalécelos. Porque aunque no entendamos, Padre, nosotros no dejaremos de confiar. No dejaremos de esperar. Y gracias, Señor. Gracias porque has sido bueno con nosotros. No nos has dejado. Así como nunca dejaste a José. Así, Señor, a nosotros no nos has dejado. Y gracias. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos.